Buenos días. En esta actividad vamos a ver cómo se relacionan los datos, la gráfica de dispersión y la correlación. Para eso vamos a utilizar el Jack móvil, puesto que él nos permite que todos los cambios que se hacen en la base de datos pueden ser observados en la hoja de resultados, que en el Jack móvil está una al lado de la otra. Bien, tenemos dos variables, una variable 1 y una variable 2. Noten que la variable 1 va aumentando de 1 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y la variable 2 va aumentando de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40. Vamos primeramente a hacer entonces una gráfica de dispersión. Pero en el Jack móvil venimos a exploración, gráfica de dispersión. Vamos a poner la variable 1 en el eje X, la variable 2 en el eje Y, y obtenemos una gráfica de dispersión donde vemos que todos los puntos forman una línea recta y entre punto y punto va a estar la misma distancia. Vamos a calcularle entonces la correlación lineal de Pearson. Venimos, matriz de correlación de Pearson. Vamos entonces a hacer la correlación entre la variable 1 y la variable 2 y tenemos que la correlación es de 1, es decir, perfecta y directa. Y el nivel de significación de 0,001, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa y se concluye de que hay correlación entre las variables. ¿Qué pasaría si empezamos a cambiar estos datos? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a incluir un nuevo valor, pero vamos a saltarnos un número. En vez de poner 10, insertamos el 11 y como que normalmente saltaba de 5 en 5, vamos a saltar 10 y entonces el resultado es 50. Bueno, los puntos van a estar alineados igual que con anterioridad, lo único que la distancia va a ser mayor, por supuesto, porque faltaría en este caso el 10,45. ¿Qué pasaría con la correlación? Bueno, la correlación sigue siendo 1, el coeficiente de correlación de Pearson, y el nivel de significación sigue siendo 0,001. Ahora bien, en la medida que esta perfección va cambiando, debe de empezar a cambiar la correlación. Pensemos que este valor, cuando la variable 1 es 6, dice que la variable 2 es 25. Pensemos que sea 21. Entonces, miren la gráfica. Ya hay un punto que no está sobre esa línea que se puede pasar por los demás puntos. Vamos a ver qué le pasaría a la correlación. Bueno, ya la correlación no dio 1, dio 0,996. Es decir, disminuyó 4 milésimas. Sigue siendo fuerte, sigue siendo directa, sigue siendo significativa, pero ya no es 1. Ahora bien, en la medida de que esto puede ir cambiando, pensemos entonces que este valor ya no es 15, que este valor es 18 y que el valor de 35 tampoco es 35, sería 38. Bueno, aquí tendríamos entonces que ya hay varios puntos que no estarían sobre esa línea imaginaria que vimos al comienzo, y entonces ahora la correlación siguió disminuyendo porque ahora es 0,990. Nótese que en todo momento, en la medida que crece una, crece la otra variable. Pero ¿qué pasaría
si empezara a pasar lo contrario? Por ejemplo, que este valor de 7, cuando la variable 1 es 7, no fuese 30, fuera 16. Y que cuando la variable 1 sea 9, él no sea 9, no sea 40, sea 22. Entonces aquí ya se ven que los puntos se están dispersando un poco más respecto a esa línea recta que vimos al principio, y cuando analizamos la correlación, dice que la correlación es 0,862. Sigue siendo significativa, pero ya está bajando en la fuerza, en la intensidad de esa correlación. Si seguimos haciendo cambios y cuando la variable 1 sea, para la variable 1 sea 2 y decimos que la variable 2 es 45, ya que tendríamos un cambio, y si la variable 1 es 5 y la variable 2 es 9, siguen existiendo cambios. Pensemos que cuando la variable 1 sea 8, la variable 2 sea 16. Miren cómo ya está quedando esta gráfica. Vamos a ver en qué se transformó. Y ahora miren, el coeficiente de correlación es 0,251. Es decir, próximo a 0, y el nivel de significación es mayor que 0,05. Por lo tanto, podemos decir que no hay correlación entre las variables. Esto es un ejemplo de cómo va cambiando el coeficiente de correlación en función de los datos y del movimiento que tengan esos valores en los datos, que repercute, por supuesto, en su representación gráfica y, de hecho, en el coeficiente de correlación y en la prueba de hipótesis que nos indica si hay o no hay correlación. Gracias por su atención. Nos vemos en próximos videos donde vamos a seguir ilustrando cómo se relacionan los datos, la gráfica y las correlaciones.